Saludos, buscadores de misterios. Bienvenidos a las profundidades de Misterios Misteriosos, donde las leyendas cobran vida y la historia guarda secretos que desafían la razón. ¿Están listos para adentrarse en una historia donde el pasado no está muerto, sino que acecha en cada sombra? En este viaje, nos sumergiremos en la sangre del Nahual. Una historia que sigue los pasos de Darianna, una arqueóloga escéptica que llega al pueblo de Xochitlán, un lugar olvidado en la Sierra Mexicana donde las flores se han marchitado y el silencio esconde un susurro ancestral. Lo que comienza como una investigación rutinaria de unos antiguos petroglifos se convertirá en una pesadilla personal. Darianna descubrirá que su propia sangre está ligada a una maldición antigua, a un pacto olvidado con una deidad de la obsidiana y la frialdad que exige un precio terrible cada generación. Los habitantes del pueblo, las sombras del bosque y hasta el viento mismo parecen conspirar en su contra, llevándola al borde de la locura y hacia un destino del que quizá no pueda escapar. Así que, buscadores de misterios, la pregunta es, ¿se atreven a quedarse hasta el final? ¿Tienen el valor de descubrir el secreto que yace en la sangre de Xochitlán? La oscuridad los espera. El coche de Darianna tosió polvo blanquecino al detenerse. No había un letrero, ni un arco de bienvenida. Solo un camino de tierra que se acababa abruptamente frente a una caseta de autobús desvencijada, cuyo techo de lámina se hundía como el lomo de un animal moribundo. Más allá, se extendía Xochitlán. El nombre le había sonado a poesía cuando lo leyó en los archivos polvorientos de la universidad, lugar de flores. Una ironía cruel. No había una sola flor a la vista. La Sierra de Puebla se alzaba a su alrededor, no con la exuberancia verde que esperaba, sino con una capa de vegetación rala y gris, como si la tierra estuviera cubierta de ceniza. El aire, denso y caliente, olía a tierra agrietada por el sol y a un leve, pero persistente, aroma a tortilla quemada que se le clavó en el paladar. Apretó el volante, sintiendo la sequedad del ambiente en la piel. Su escepticismo, su escudo académico, ya empezaba a agrietarse. No era miedo, se dijo a sí misma. Era incomodidad. Llevaba años desenterrando huesos y cerámicas, tratando con la muerte seca y académica de siglos pasados. Esto era diferente. La muerte aquí no estaba enterrada, respiraba. Decidió dejar el coche al final del camino y entrar a pie. Sus pasos resonaron con una claridad obscena en el silencio aplastante. No se oían pájaros, ni niños, ni el zumbido de ningún insecto. Solo el viento, un susurro seco que silbaba entre las junturas de las casas de adobe, arrastrando remolinos de polvo. El viento parecía llevar voces. Fragmentos de susurros que decían Darry, antes de desvanecerse. Ella se atribuyó el sonido a la fatiga del viaje. Las casas estaban cerradas. No con la simpleza de un pueblo dormido, sino con una clausura deliberada. Ventanas con postigos podridos, algunos reforzados con tablas. Y detrás de las cortinas de tela basta, mugrientas, Darianna sintió el peso de miradas fijas. Podía sentirlas deslizarse sobre su espalda, frías como el metal. Cada vez que volvía la cabeza con rapidez, la cortina oscilaba levemente, como si algo o alguien acabara de retirarse. Avanzó hacia lo que parecía una placita desolada. Un kiosco desportillado y una banqueta vacía. Allí, sentado en un escalón de piedra, encontró al primer signo de vida, un hombre anciano, cuya piel parecía tan curtida y seca como la tierra misma. Tallaba lentamente un trozo de madera con un cuchillo pequeño. No alzó la vista cuando ella se acercó. «Buenas tardes», dijo Darianna, y su voz sonó estridente, una intrusión en el murmullo del viento. El anciano no respondió de inmediato. El único sonido era el rasp-rasp de la cuchilla sobre la madera. Finalmente, habló sin mirarla, con una voz áspera como arena movediza. «No es buena tarde, señorita. Aquí las tardes dejaron de ser buenas hace mucho». Darianna forzó una sonrisa profesional. «Vengo de la ciudad, de la universidad. Busco los petroglifos que dicen haber encontrado en el cerro». Por primera vez, el anciano detuvo su trabajo. Alzó la cabeza. Sus ojos eran de un color oscuro, casi sin blanco, pozos profundos que la escudriñaron. No había curiosidad en esa mirada, solo una advertencia muda. Ese no es un lugar para gente de fuera. Esas piedras, no gritan para que las oigan. Susurran para que se acerquen los que no deben.
Solo quiero estudiarlas, insistió Darianna, sintiendo un fastidio que era, en parte, un intento de ahogar el escalofrío que le recorría la columna. Es importante para entender la historia de la región. El hombre soltó una risa corta, seca, que terminó en un carraspeo. La historia de esta región es una herida que no cicatriza, señorita. Y usted viene a hurgar en ella. Mejor se va, antes de que anochezca. Aquí, la noche se traga los ruidos. Y resalta otros. Se levantó con un quejido de articulaciones y, sin otra palabra, se encaminó calle arriba, desapareciendo en la sombra de un callejón angosto. Darianna se quedó sola, sintiendo el peso del silencio redoblado. Las miradas desde las ventanas parecían multiplicarse. El olor a tortilla quemada era ahora más fuerte, mezclado con un dejo a algo dulzón y podrido, como fruta en descomposición. Miró hacia el cerro que se alzaba tras el pueblo. Allí estaban las piedras que buscaba. Pero ahora, bajo la luz mortecina de la tarde, la silueta de la montaña no le pareció un accidente geográfico. Le pareció la joroba de una bestia gigantesca y dormida. Y por primera vez, la arqueóloga escéptica, la mujer de ciencia, sintió una certeza visceral y aterradora: el pueblo de Xochitlán no era el escenario de su investigación. Era una boca cerrada. Y ella acababa de llegar para que leyeran los dientes. El viento susurró de nuevo, y esta vez juró haber oído su nombre completo, claro y frío, antes de que la brisa muriera, dejándola en un silencio tan absoluto que le zumbaban los oídos. La hostilidad no era abierta. Era peor. Era paciente. El resplandor del amanecer en Xochitlán no trajo consigo calidez, sino una luz grisácea y plana que bañaba el pueblo como agua sucia. Darianna había pasado una noche casi en vela, acostada en la dura cama de la única y lúgubre posada que el pueblo ofrecía, una habitación con paredes de adobe que sudaban frío y olían a humedad y olvido. Cada crujido del viejo caserón había sido un martillazo en sus nervios, y el susurro del viento le había parecido toda la noche una conversación urgente e incomprensible justo fuera de su ventana. Las palabras del anciano habían echado raíces en su mente, pero lejos de disuadirla, la habían impulsado. El desprecio profesional que sentía por la superstición era más fuerte que el instinto de supervivencia que le gritaba que se fuera. Susurran para que se acerquen los que no deben, había dicho. Tonterías. Eran piedras. Y ella era una científica. Con su mochila cargada de equipo básico, cámara, cuaderno, brújula, una botella de agua, abandonó la posada al alba. Las calles estaban tan vacías como el día anterior, pero la sensación de ser observada era, si acaso, más intensa. Las cortinas parecían tensarse a su paso. No vio al anciano por ninguna parte. Encontró el sendero que llevaba al cerro tras preguntar a una mujer que barre la entrada de su casa con rabia contenida. La mujer ni siquiera alzó la vista, solo señaló con la escoba hacia la parte más densa del bosque, un gesto seco y rápido, como si tocar el aire que apuntaba en esa dirección le quemara. Al cruzar el límite donde terminaban las últimas casas y comenzaba el bosque, la temperatura descendió de golpe. No era el frescor natural de la sombra de los árboles, sino un frío húmedo y repentino que se le clavó en los huesos. Un aire. La palabra vino a su mente desde algún rincón de sus lecturas de folclore. Un escalofrío que no era solo físico recorrió su espina dorsal. Se detuvo, frotándose los brazos. El sendero, apenas visible, serpenteaba entre encinos retorcidos y oyameles cuyas ramas, cargadas de musgo gris, formaban un techo que ahogaba la luz. Avanzó. El silencio del pueblo era una broma comparado con el del bosque. Aquí no soplaba el viento, pero el aire estaba vivo. De pronto, una ráfaga gélida le azotó la nuca, tan localizada que sintió como se le erizaba el vello. Un mareo leve, como si el suelo se inclinara por un segundo, la hizo tambalearse. Se apoyó contra un árbol, respirando hondo. Es la altura, la falta de sueño, se dijo, pero su voz interior sonaba débil, falseada. Siguió caminando, ahora más despacio, con los sentidos alerta. Los sonidos comenzaron entonces. No eran claros. Era el crujir de una rama a su izquierda, pero cuando miraba, no había nada. Era un susurro de hojas a su derecha, un arrastre furtivo que cesaba en el instante en que ella concentraba su atención. Jugaba al escondite con la nada, y estaba perdiendo. Fue entonces cuando lo vio.
Entre la espesura, a unos 50 metros, una figura oscura. No era un animal, ni un hombre. Era una mancha de oscuridad más profunda que las sombras del bosque, una silueta imprecisa que se movía con una fluidez antinatural, deslizándose entre los árboles sin alterar una sola hoja. Y en el centro de esa sombra, dos puntos brillaban con una luz rojiza y fija, como ascuas. Ojos de fuego. Darianna se quedó paralizada, la sangre helándose en sus venas. La criatura, no podía llamarla de otra manera, se detuvo también. No la miraba. La absorbía con esa mirada incandescente. Un sonido llegó hasta ella, un chillido agudo y breve que se transformó en un gemido bajo y lastimero, el sonido de un murciélago moribundo mezclado con el lamento de un niño. El sonido del nahual. El corazón le latía con tal fuerza que sentía el eco en sus oídos. Rompió la parálisis y echó a correr, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia donde suponía que estaban los petroglifos. Ya no era curiosidad científica, era la necesidad desesperada de encontrar algo sólido, real, ante la pesadilla que se cernía sobre ella. Corrió sin mirar atrás, tropezando con raíces, con las ramas bajas arañándole los brazos. El frío la perseguía en ráfagas esporádicas, y el mareo regresó, más fuerte. De pronto, se detuvo en seco, jadeando. Otro sonido se elevó desde el suelo, desde las mismas raíces de los árboles. No era un chillido. Era un lamento desgarrador, de una pena infinita. Un grito de mujer, pero distorsionado, como si saliera de una garganta de piedra y tierra. ¡Ay, mis hijos! La voz no venía de un río, emanaba de la tierra, vibraba en los troncos de los árboles, se colaba en su cráneo. Era la Llorona, y su llanto no era solo tristeza, era una advertencia de perdición. Darianna se agachó, tapándose los oídos, pero el sonido era interno. Estaba enloqueciendo. Era el estrés, la sugestión. Cuando el lamento cesó, dejando un silencio aún más aterrador, ella alzó la vista. Allí estaban, en una pared de roca basáltica, parcialmente cubierta por enredaderas, vio los petroglifos. Espirales que parecían ojos, figuras humanoides con cabezas de animal, y símbolos que no representaban la vida o la cosecha, sino algo muy distinto: prisión, hambre, una boca abierta que devoraba símbolos solares. Se acercó, temblando, y extendió la mano para tocar la piedra fría. En ese instante, una niebla baja y espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviéndola en un sudario húmedo. Y en la niebla, la silueta con ojos de fuego se materializó de nuevo, más cerca esta vez. Ya no huía. Observaba. Esperaba. Darianna supo, con una certeza que le heló el alma, que había llegado a donde no debía. Y que regresar sería mucho más difícil que llegar. Regresar a la posada fue un acto de fe ciega. Cada sombra en el camino de vuelta pareció contener la silueta con ojos de fuego. El viento, ahora cargado con el lamento de la Llorona, le azotaba el rostro como un reproche. Darianna llegó a su habitación jadeando, con la ropa rasgada y la piel surcada de arañazos finos y sanguinolentos. Ya no era la arqueóloga escéptica, era una animal acorralada que buscaba refugio. Se encerró con llave, apoyando una silla bajo el pomo de la vieja puerta de madera. La habitación, antes simplemente lúgubre, ahora se sentía como una celda. El frío de los aires la había seguido hasta dentro, impregnando las paredes de adobe con un helor que la hacía tiritar a pesar de no haber ventilación. Encendió la única bombilla colgante, cuya luz amarillenta y parpadeante creaba más sombras de las que disipaba. Sacó su cuaderno de campo con manos temblorosas. Las fotografías de los petroglifos que había tomado con su teléfono se veían borrosas, granulosas, como si una neblina gris las hubiera empañado desde dentro. Pero en su mente, los símbolos estaban grabados a fuego, las espirales ojo, las figuras humanoides con cabezas de coyote o serpiente, la boca devorando el sol. No eran un registro astronómico ni un mapa. Eran algo visceral. Una advertencia. Fue entonces cuando recordó un detalle que su mente, entrenada para la lógica, había descartado como una coincidencia. El apellido de su familia paterna, del que su padre siempre se mostró evasivo, era Xochitl Flores. Igual que el pueblo. Un escalofrío más profundo que cualquier otro recorrió su cuerpo. ¿Era posible? ¿Una conexión? Con una urgencia febril, abrió su laptop.
La conexión a internet era inexistente, pero tenía guardados archivos digitalizados de su propia genealogía, una investigación personal que había abandonado años a. Buscó entre carpetas polvorientas en el disco duro hasta encontrar el árbol familiar. Allí estaba su tatarabuelo, Mateo Xochitl, nacido en Puebla, región de la Sierra Norte. La fecha coincidía con los últimos grandes registros de disturbios en la zona, a finales del siglo XIX, algo sobre una herejía local extinguida por la iglesia. Una secta. La palabra del anciano resonó, los que no deben. ¿Había sido su ancestro parte de ello? ¿Un venerador de algo que esas piedras pretendían contener? El clic de la laptop al apagarse fue tan repentino como estruendoso en el silencio. La bombilla de la habitación parpadeó violentamente y se apagó, sumiéndola en una oscuridad casi absoluta. Solo un tenue resplandor de luna se filtraba por la ventana sucia. No, susurró, golpeando el lado de la laptop inútilmente. Fue entonces cuando las sombras empezaron a moverse. No era un efecto de la luz. Las manchas oscuras en las paredes se despegaron, alargándose, tomando forma. Siseos bajos, como de serpientes, llenaron la habitación. Dariana Xochitl, una voz áspera, múltiple, salió de un rincón. Era el susurro del viento, pero ahora articulando su nombre completo. La sangre llama. Gritó, tapándose los oídos, pero las voces sonaban dentro de su cabeza. Una sombra se deslizó por el suelo, fría como el hielo, y le rozó el tobillo. Sintió una punzada de dolor helado, como una quemadura por congelación. Se encogió en la cama, rodeando sus piernas con los brazos. La línea entre la realidad y la pesadilla se quebró por completo. Ya no podía confiar en sus sentidos. «Déjenme en paz», gritó, con lágrimas de rabia y terror en los ojos. La ventana de la habitación, que había cerrado con seguro, se abrió de golpe con un crujido de madera podrida. Y allí, enmarcado en el vano, estaba él. La silueta oscura. El nahual. No era una figura completa, era una ausencia de luz con contornos de hombre bestia, y aquellos dos ojos de fuego fijos en ella. El aire se saturó con el olor a pelo chamuscado y tierra húmeda. Dariana se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que ardían con una inteligencia antigua y maligna. La criatura no entró. No la atacó físicamente. Extendió una sombra, un apéndice de oscuridad que no era un brazo, hacia ella. No hubo contacto, pero Dariana sintió una presión insoportable en el pecho, como si una mano gigantesca intentara arrancarle algo del interior. No era su vida lo que quería. Era su esencia. Su legado. Su sangre. Un dolor punzante, como una aguja de hielo, le atravesó el hueso esternón. Gritó, pero el sonido murió en su garganta. La fuerza la estaba arrastrando hacia la ventana, hacia esa boca de oscuridad y ojos de fuego. Con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos, rompiendo el hechizo de la mirada. Se aferró a la única cosa tangible que tenía, la laptop. Con la mano libre, la lanzó con todas sus fuerzas hacia la ventana. El impacto contra la pared fue seco. Cuando abrió los ojos, la ventana estaba cerrada. No había nada allí. Pero el dolor en el pecho persistía, una marca fría y palpitante. Y en el cristal sucio de la ventana, empañado por su aliento y algo más, quedó grabado un símbolo tenue, una espiral que se cerraba sobre sí misma, idéntica a una de las que había visto en la roca. Jadeando, tocó la piel sobre su esternón. Bajo la tela de su camisa, sintió un bulto áspero y frío, como si una piedrecilla de hielo se le hubiera incrustado bajo la piel. No era un monstruo físico. Era una fuerza que buscaba poseerla. Y le había dejado su marca. La puerta de la celda no estaba solo cerrada. Ahora estaba sellada desde dentro. El amanecer encontró a Dariana acurrucada en un rincón de la habitación, temblando sin control. El dolor en el pecho había remitido a una sensación sorda y helada, como si llevara una moneda de hielo pegada a la piel. La marca, una espiral ligeramente elevada y de un tono más pálido que el resto de su tez, era ahora un recordatorio físico de que lo que vivía no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Sabía que quedarse en esa habitación era firmar su sentencia de muerte. Con un valor que le sabía a desesperación, se armó con la única arma que tenía, su nombre. Xochitl. Salió de la posada, sintiendo como las miradas desde las ventanas ya no solo la observaban, sino que la reconocían.
Había una expectativa lúgubre en el aire. Marchó directamente hacia la plaza desolada. Y allí estaba él, el anciano, tallando la misma pieza de madera, como si fuera una estatua que solo cobraba vida a su llegada. Esta vez, no esperó a que él hablara. Mi nombre es Darianna Xochitl, dijo, y su voz, aunque quebrada, no titubeó. El anciano dejó de tallar. Alzó la vista lentamente. No hubo sorpresa en sus ojos oscuros, solo una resignación profunda y amarga. Ya lo sé, susurró, la sangre siempre regresa al lugar del pecado. Lo sentí en el aire cuando llegó. ¿Qué pecado?, exigió ella, adelantándose. ¿Qué le hizo mi familia a este pueblo? El hombre guardó su cuchillo y se levantó con pesadez. Si quiere saberlo, tendrá que verlo con sus propios ojos. La iglesia guarda la verdad, la que los curas de fuera nunca entendieron. La siguió por callejones aún más angostos hasta una pequeña iglesia de piedra desgastada, cuya cruz de hierro en lo alto estaba torcida y carcomida por el óxido. La puerta chirrió al abrirla, revelando un interior polvoriento y frío. No había bancos, solo unos cuantos candelabros vacíos y un altar desnudo. En lugar de un Cristo, había una losa de piedra lisa, con manchas oscuras que se asemejaban a viejas quemaduras. El anciano, que dijo llamarse Eleuterio, se arrodilló detrás del altar y, con un esfuerzo que hizo crujir sus huesos, levantó una pesada losa del suelo que Darianna no había notado. Reveló una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. Abajo, dijo simplemente, donde el primer sacerdote escondió su vergüenza. Bajaron con cuidado. La cripta era pequeña, más una celda que un lugar de reposo. En una hornacina, protegidos por una urna de vidrio empañado, había varios objetos: un crucifijo de plata negro de oxidación, un viejo libro encuadernado en piel, y lo más inquietante, un cuchillo de sacrificio de obsidiana, cuya hoja negra y afilada parecía absorber la poca luz de la linterna de Eleuterio. Ese libro, señaló el anciano, lo escribió su tatarabuelo, Mateo Xochitl. Pero no era un indio común. Era un sacerdote español que llegó aquí con la cruz en la mano y la ambición en el corazón. Darianna, con manos que apenas podía controlar, abrió el libro. La letra era apretada y elegante, en un español antiguo. Las primeras páginas hablaban de la conversión de los salvajes. Pero luego, el tono cambiaba. Hablaba de una sequía que mataba a los rebaños, de una plaga que azotaba a los niños, y de la desesperación de un hombre de fe que veía cómo su Dios no respondía, y en mi desesperación, acudí a lo que estos indios temían en susurros. Ixtlacoliuqui, el señor de la escarcha y la piedra fría, el que ciega con la obsidiana. En la cueva del cerro, donde las piedras gritan, le ofrecí lo que pedía, no mi alma, sino una línea de sangre. A cambio, la lluvia volvería y el pueblo viviría. Pero cada generación, cuando la luna se torne negra, la deuda debe pagarse. Un vástago de mi sangre debe ofrecerse, para que la entidad no despierte por completo y reclame todo lo que hay. Darianna seguía leyendo, horrorizada. El ofrecimiento no era un simple sacrificio. Era una transformación. El elegido, el vástago de sangre Xochitl, no moría. Se convertía en el guardián, el nahual principal, el lazo que mantenía a Ixtlacoliuqui atado y a la vez alimentado. Un sirviente eterno de la deidad. El ciclo era de 50 años, explicó Eleuterio con voz sombría. El último fue su abuelo. Él huyó del pueblo siendo joven, rompiendo la cadena. Rompió el pacto. Por décadas, el pueblo ha vivido bajo una tregua enfermiza, conteniendo la ira de lo que hay abajo con pequeños ritos, con sufrimiento constante. Pero ahora, la luna negra se acerca, y la deuda acumulada exige su pago. Ixtlacoliuqui y sus siervos no quieren cualquier sacrificio. Quieren a la última de la línea, a la que huyó. Quieren la sangre que les fue negada. Quieren a usted. Darianna dejó el libro. Las piezas encajaban con una precisión macabra. Su padre nunca hablaba de su pasado. Su obsesión por la arqueología, un intento inconsciente de entender las raíces que lo aterraban. Y ella, con su escepticismo académico, había caminado directo hacia la boca del lobo, llevada por una herencia maldita que ni siquiera conocía. El nahual, el que me atacó, tartamudeó, tocándose el pecho.
No es un monstruo, señorita Xochitl, dijo Eleuterio, y por primera vez, su voz tuvo un dejo de piedad. Es el último guardián. El espíritu de algún ancestro suyo atrapado en ese estado. No quiere matarla. Quiere reclamarla. Para que ocupe su lugar. Para que usted se convierta en la nueva prisión viviente de Ixtlacoliuqui, y el pueblo tenga otros 50 años de esta mísera existencia. La revelación fue un golpe más brutal que cualquier ataque físico. No era una víctima accidental. Era el premio final de una pesadilla ancestral. La maldición no estaba en el pueblo, corría por sus venas. Y la noche de la luna negra se acercaba, trayendo consigo la hora de pagar la deuda de sangre que su familia había contraído siglos atrás. La luna, una uña negra y muerta en el cielo, marcó el inicio del fin. Xochitlán dejó de ser un pueblo y se convirtió en la antesala de un infierno frío. La revelación de la cripta aún resonaba en Darianna, pero no hubo tiempo para el desconsuelo. Un gemido prolongado, como el de la tierra partiéndose, sacudió los cimientos de la iglesia. Al salir, el mundo había cambiado. La neblina no flotaba, se arrastraba por el suelo como una marea baja y espesa, gélida al tacto, dificultando cada paso. Las paredes de adobe de las casas supuraban un líquido oscuro y viscoso que olía a cobre y tierra podrida. Sangre vieja. Desde el cerro, una presión invisible descendió sobre el pueblo, un peso que aplastaba el aire y convertía cada respiro en un esfuerzo. «Ya viene», gritó Eleuterio, agarrando el brazo de Darianna con una fuerza insospechada. La frialdad. Los habitantes de Xochitlán comenzaron a salir de sus casas. Pero no eran los mismos. Caminaban erguidos, con una rigidez espantosa. Sus ojos habían perdido todo rastro de humanidad, vacíos y brillantes como la obsidiana. Murmuraban en una lengua gutural y antigua, y en sus manos llevaban herramientas de labranza convertidas en armas, hoces, podaderas, hachas. No miraban a Darianna con odio, sino con una necesidad hambrienta. Eran la congregación de Ixtlacoliuqui, poseídos por la deidad que anhelaba su sacrificio. «A la iglesia», urgió Eleuterio, arrastrándola. «Es el único lugar que aún le molesta». Corrieron esquivando a los habitantes en trance, cuyas cabezas giraban lentamente para seguir sus movimientos. La niebla se enredaba en sus tobillos como raíces vivas. De pronto, una figura se interpuso en su camino. Era la mujer que le había indicado el sendero. Ahora, su rostro era una máscara de furia fría, y blandía un cuchillo de cocina. Eleuterio, con una agilidad desesperada, la empujó contra una pared que sangró al impacto. La puerta de la iglesia se cerró tras ellos, pero los golpes comenzaron de inmediato. Tump, tump, tump. No eran puños, sino cuerpos enteros estrellándose contra la madera. «El ritual del primer Mateo está en el libro», dijo Eleuterio, jadeando. «Usted lo leyó. ¿Hay una forma de invertirlo? ¿De romperlo?» Darianna, con el corazón en la garganta, abrió el libro antiguo en el altar. Sus ojos recorrieron las páginas con la velocidad del pánico. El ritual de pacto era claro: ofrenda de sangre sobre la piedra del cerro, una invocación, la aceptación de la maldición. Pero en los márgenes, con una letra más temblorosa, casi ilegible, Mateo había garabateado algo hacia el final de su vida. Palabras de arrepentimiento. La obsidiana que ciega puede cortar el hilo, la sangre del primero puede desatar el nudo, pero el precio es la aniquilación o la liberación total. No era un ritual inverso. Era un acto de fe desesperada. Un riesgo absoluto. Un estruendo sacudió la puerta, partiéndola por la mitad. A través de las tablas rotas, vio los ojos vacíos de la multitud. Y detrás de ellos, deslizándose entre la niebla, la silueta del náhuatl ancestral, sus ojos de fuego fijos en ella. Era la encarnación de su legado maldito. «Tenemos que ir al cerro», gritó Darianna. «A los petroglifos. Esa es la piedra». Eleuterio asintió, con un brillo de locura o valor en sus ojos, por la sacristía. Hay un pasadizo antiguo. Mientras él forcejeaba para mover un pesado armario, Darianna sintió una presencia a sus espaldas. Se volvió. La figura del náhuatl ya estaba dentro de la iglesia, materializándose a partir de las sombras que bailaban en las paredes sangrantes. La voz de Eleuterio se convirtió en un grito ahogado. Ella lo vio ser arrastrado por la niebla que entraba a raudales, su silueta desvaneciéndose en la multitud de posesos. Estaba sola.
El nahual se acercó. No con amenaza, sino con inevitabilidad. Extendió su brazo de sombra. Dariana sintió la marca en su pecho arder con un frío insoportable. La llamada era física, un imán tirando de su alma. Podía ceder, dejarse llevar, convertirse en la nueva guardiana, sobrevivir como un monstruo atado a una maldición eterna. La tentación de vivir, incluso así, era un susurro venenoso. Pero entonces, sus ojos cayeron en el cuchillo de obsidiana que aún estaba en la urna de la cripta. La obsidiana que ciega puede cortar el hilo. Con un alarido, corrió hacia la cripta, rompió el vidrio con el canto de la mano y agarró el cuchillo. El contacto con la hoja de piedra volcánica fue como agarrar el mismo frío. Al salir, el nahual estaba a solo unos pasos, su aliento un viento gélido que le helaba las lágrimas en el rostro. La sangre del primero puede desatar el nudo. No era su sangre la que importaba. Era la de Mateo. La sangre que había iniciado todo. La sangre que ahora latía en sus venas, diluida pero presente. Los posesos entraban ya en la iglesia, avanzando hacia ella con movimientos espasmódicos. No había tiempo. Dariana apretó el cuchillo de obsidiana. Miró al nahual, a la multitud, al horror que su familia había desatado. Tomó una decisión. No sería el sacrificio que mantenía el ciclo. Sería el fin. Ixtlacoliuqui, gritó, y su voz resonó con una fuerza que no sabía que tenía. Vengo por mi herencia. No huyó hacia el pasadizo. Corrió directo hacia el nahual, esquivando su embestida fantasmal, y salió de la iglesia, internándose en la noche impregnada de locura, con el cuchillo de obsidiana en la mano y la decisión grabada en el alma. Iba hacia el cerro, hacia la piedra de los petroglifos. No para sacrificarse, sino para enfrentarse a la deidad en su umbral. La multitud la siguió, y el nahual se desvaneció para reaparecer junto a ella, un recordatorio constante de lo que podría llegar a ser. La niebla se cerró a su paso, tragándose la iglesia, el pueblo, y a la mujer que corrió hacia la boca de la oscuridad, sin saber si su acto de desafío sería su perdición o la redención de una tierra condenada. Lo único cierto era que la sangre de Xochitl, por última vez, iba a fluir en el cerro. Y el mundo contenía el aliento para ver qué nacería de ella. Buscadores de misterios. Han llegado al final de este viaje a la sierra de Xochitlán y han sobrevivido para contarlo. Aguantar hasta el último susurro de la sangre del náhuatl no era para cualquiera. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Logró inquietarlos? ¿En qué momento sintieron ese escalofrío recorrer su espalda? ¿Creen que Dariana encontró la manera de romper la maldición, o se convirtió en parte del horror permanente? Los misterios no terminan aquí. No se pierdan nuestra próxima historia, donde exploraremos otro secreto oculto, igual de intrigante y misterioso que siempre. Si esta historia los mantuvo en vela, recuerden darle me gusta a este video, compartirlo con otros buscadores como ustedes y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse de nada. Ha sido un viaje tenebroso. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos.